Capítulo 59. Exploradora. Respetada mentora. Cuando vieron que Kara había caído, todas las brujas a su alrededor entraron en pánico. Idiotas, ejem. Kara trató de cubrir la herida con su mano, no podía sentir más la parte inferior de su cuerpo. Rápido, vayan y asesinen a las traidoras por mí. Sin embargo, en ese momento Nictíngale, quien cargaba a Wendy, ya se había convertido en niebla difusa. Cuando llegaron a la bifurcación en el camino, Nictíngale se dio cuenta que Wendy había caído inconsciente y que su brazo se había vuelto negro, el veneno se estaba esparciendo dentro de ella. Ahora ninguna vacilación estaba permitida y cada segundo contaba. Ella rechinó los dientes, rompió la manga alrededor del brazo herido de Wendy y lo usó para atar el brazo tan fuerte como pudo. Entonces sacó una daga de la suela de su bota y abrió la herida de Wendy. Poco después de un cuarto de hora, había cortado el brazo de Wendy. Siempre y cuando el brazo no fuera cortado completamente, Nana sería capaz de curarla. Cuando había hecho todo lo que podía, Nictíngale sacó 2 correas y ató a Wendy en su espalda. Siempre que Nictíngale fuera capaz de llevar a Wendy con vida al pueblo fronterizo, Nana sería capaz de sanarla completamente. Pero mantenerla con vida por tanto tiempo, ¿era posible? A ella sola le tomó 3 días en su camino hacia aquí, pero ahora mientras carga a una persona naturalmente necesitaría más tiempo. Si fuera más rápido y accidentalmente se resbalara del sendero, no estaba segura si podría escalar nuevamente. El brazo de Wendy aún estaba perdiendo sangre, no soportaría 3 o 4 días, pero Nictíngale no tenía otra opción. Nunca sería capaz de abandonar a Wendy. Después de todo, ella estaba herida por su culpa. ¿Necesitas ayuda? Repentinamente, una voz se podía oír de la nada. Nictíngale se asustó y casi simultáneamente abrió su mundo de niebla y asumió una posición defensiva. No obstante, no había persona alguna frente a ella. No necesitas estar tan nerviosa, no vine a pelear. Cuando Narengel miró hacia arriba, de hecho podía ver a una persona volando en el aire. Entonces preguntó confundida, ¿quién eres? Mi nombre es Relámpago, acabo de unirme a la Asociación de Cooperación de Brujas recientemente. Desde que siempre estoy fuera, es normal de que no me conozcas. Trató de reír tranquilamente, sin embargo, yo te conozco, la famosa Nictíngale, la sombra asesina. Kara te envió. No me malinterpretes. Relámpago lentamente descendió, poniendo sus pies en el suelo al final, quiero ir contigo. Nictíngale no pudo creer lo que escuchó, por lo que preguntó. ¿Qué? Dijiste, deberíamos tener el derecho de elegir nuestra forma de vivir. Relámpago pausó por un segundo y luego dijo, elijo ir contigo, es así de simple. ¿Qué es? Nictíngale ya estaba completamente decepcionada de la reacción de sus hermanas, incluso Wendy no le había creído completamente, pero ahora esta niña frente a ella, de hecho todavía era una niña, alrededor de 14 o 15 años, como Nana. Tenía un fresco y puro cabello corto rubio, un rostro lleno de optimismo y un habla y autoconfianza que no correspondía con su edad. También, no usaba el uniforme usual de la Asociación de Cooperación de Brujas. En su lugar vestía un juego de pantalones largos hechos a la medida para que combinara con sus gustos personales, con muchos bolsillos y parches. Esto también se podía decir de su viejo chaleco de cuero. La última parte de su vestimenta era un tosco cinturón que estaba pegada alrededor de su cintura, solo Dios sabe dónde lo había recogido. A primera vista, esto se veía como ropa de hombre. Dijiste que había una máquina que echa humo blanco y negro una y otra vez, y que también puedes crear piedras a partir de polvo gris e incluso hay pólvora que parte montañas con una estruendosa explosión. Quiero verlo todo. Relámpago estaba hablando llena de entusiasmo, estoy determinada a convertirme en una exploradora quien, por supuesto, solo va a lugares interesantes. ¿Qué tipo de razón era esta? Nictíngale estaba atónita, y no pudo hacer ruido alguno, pero incluso en este estado ella aún podía asegurar que Relámpago no estaba mintiendo. No comprendo. Si te quieres convertir en una aventurera,
¿Por qué abandonarías la Asociación de Cooperación de Brujas y te unirías a mí? No una aventurera, quiero ser una exploradora. Relámpago se estresó, no soy una de esas quienes solo se dejan llevar por el dinero, quienes dicen que toman riesgos, pero de hecho solo están haciendo el trabajo sucio de otros. Los exploradores solo actúan por interés. Estás preguntando por qué no quiero estar con la Asociación de Cooperación de Brujas. Explicó Relámpago llena de confianza, quienes están en busca de la montaña sagrada, la cual debería ser el sueño de todo aventurero. Kara no entiende el espíritu de la aventura, está completamente inmersa en el viejo libro, solo buscando a lo largo del camino por las características descritas en el viejo libro. Solo está caminando a través de las cordilleras impenetrables buscando dos pilares desgastado alzándose del suelo. Si esta es la forma en la que lo hace, nunca encontrará la montaña sagrada real. Mi padre siempre insistió en el punto de que un explorador siempre debe registrar honestamente todo lo que ve cuando está buscando un caballo fino usando solo un dibujo. Esa es la manera en la que un explorador debería manejar el asunto. A pesar de que a Nictíngale le hubiera encantado saber qué tipo de padre enseñaría tales ideas y criaría a tal hija absolutamente extraña, ahora no era el momento para platicar. Después de todo, la vida de Wendy estaba en riesgo. Desde que no tenía ninguna mala intención, una ayudante adicional sería apreciada. Al final Nictíngale solo preguntó, ¿tu habilidad es volar? Bueno, sí, Relámpago asintió y dijo orgullosamente, incluso puedo cargarlas a ambas y volar por siempre adelante, justo como el viento. Entonces tendré que molestarte. Nictíngale se aseguró de que Wendy estuviera fuertemente pegada a su espalda y luego se sostuvo de los hombros de Relámpago y envolvió sus manos alrededor del pecho de Relámpago. Realmente pesada. Relámpago rechinó los dientes y lentamente ascendió, creo que probablemente no seremos tan rápidas como el viento. Con esto, empezaron su extraña forma de viajar. Cuando Relámpago estaba cansada, sería cargada por Nictíngale, quien llevaría a todas a través de su mundo de niebla. Cuando Relámpago estaba recuperada físicamente, Nictíngale entonces treparía en la espalda de Relámpago, para que de esta forma volaran hacia adelante nuevamente. Cuando ambas estuvieran exhaustas, estuvieran obligadas a descansar, Nictíngale encontraría tiempo para hacerle algunas preguntas básicas, por ejemplo, quién era su padre, o la situación con su familia. Relámpago dijo que su padre era el explorador más grande del mundo y que incluso había viajado cruzando el océano. Tenía una flota de vela oceánica y era afectuosamente llamado Trueno por su tripulación. Sin embargo, ella había perdido a su madre cuando aún era muy joven, así que no tenía muchas memorias sobre ella. Durante un viaje marítimo, su barco encalló y volcó durante una tormenta. Relámpago tuvo suerte y llegó hacia una isla debido a las corrientes oceánicas, pero había perdido todo contacto con su padre. En la isla, Relámpago usó los conocimientos y las habilidades que su padre le había enseñado. Pasó casi 2 meses sola en esa isla antes de que despertara durante el invierno. Con su nueva habilidad voló hacia el occidente cruzando el canal al sur de Graicastre. Después de atravesar numerosos contratiempos, se unió a la Asociación de Cooperación al final. Sintió que siempre y cuando se mantuviera explorando, un día se cruzaría con el milagro y ver a su padre de nuevo mientras él siguiera con vida. Nictíngale no consiguió mucha información útil de este diálogo. Su habilidad solo podía ser usada para distinguir si la otra parte estaba mintiendo, pero no podía determinar la autenticidad del discurso contenido. En otras palabras, mientras la otra persona dijera que el sol era cuadrado y no dudara de ello, su habilidad aún le diría que estaban diciendo la verdad. No obstante, de hecho había información que podía ser inferida. Por ejemplo, debió haber nacido en una familia adinerada. Familias que estuvieran luchando con la pobreza no tendría el tiempo para explorar. El hecho de que su padre tuviera una flota oceánica también era consistente con su juicio. Por lo tanto, la verdadera identidad de Trueno era tal vez un empresario cruza océanos adinerado. Relámpago tenía cabello rubio, diferente a los descendientes de los reinos del continente y más como la gente cruzando los fiordos.
Wendy había despertado varias veces. Durante esas ocasiones, Nictíngale siempre trataría de dejarle beber tanta agua como fuera posible, pero después de beber, ella perdía la conciencia nuevamente. Nictíngale podía sentir que la temperatura corporal de Wendy estaba bajando y bajando. Esto le hizo sentir a Nictíngale más ansiosa. Las dos no tenían otra alternativa más que apresurarse. Y el camino que normalmente tomaría 3 días de viaje les tomó 1 día y medio en recorrerlo. En la entrada, los caballos que el príncipe había dejado para ellas aún estaban atados al suelo, y el montón de paja frente a ellos aún estaba a medio comer. Nictíngale subió a un caballo mientras cargaba a Wendy y le dejó correr seguida por relámpago, mientras corría sin parar hacia el pueblo fronterizo. Capítulo 60. Preparaciones. El segundo reclutamiento del pueblo fronterizo fue mucho más fácil que el primero. Después de todo, durante el invierno, la comida era racionada por lo que a los miembros de la milicia les sería dado más y mejor comida. En los días de visita de fin de semana, había muchos soldados quienes secretamente transferirían carne y pan, los cuales habían guardado durante la semana, a sus seres queridos. Roland le dijo a Carter y a Hacha de Hierro que pasaran por alto estos asuntos, porque cuando aquellos seres queridos se quedaran felices en casa con comida, seguramente le contarían a sus vecinos dónde lo habían conseguido. Este sería un perfecto ejemplo de recomendación de boca a boca, ejecutada por su milicia. Las conversaciones entre vecinos eran mucho más efectivas que la información anunciada por el ayuntamiento. En este punto, la mayoría de las áreas urbanas del pueblo ya lo sabían, la milicia de Su Alteza no solo era bien pagada, sino también comían 3 veces al día. Además, la pelea contra las bestias demoníacas no parecía tan peligrosa como anteriormente pensaban. Así que durante el segundo reclutamiento hubo muchos más candidatos que durante el primero, e incluso residentes de mejores distritos vinieron para el registro. El número de personas que cumplieron los requerimientos fueron muchos más de los que Roland había esperado, por lo que el segundo reclutamiento aceptó a 200 nuevos miembros quienes serían entrenados por Carter durante los fines de semana. Cuando sonaran los cuernos, los nuevos reclutas también correrían al muro para mantenerse como fuerzas auxiliares en modo de espera. El caballero jefe y el ministro adjunto plantearon quejas, como de que en este punto el nuevo grupo de milicianos no estaban calificados para pelear en contra de las bestias demoníacas, o que la nueva unidad reclutada tenía el doble de soldados que la primera unidad, la cual era innecesaria. El incremento de las raciones de comida y el salario para el público en general llevaría a incrementar sus gastos financieros, pero aún así, si les daban más monedas de oro no tendría un efecto significante. Sin embargo, Roland mantuvo su decisión incluso aunque estas personas no estuvieran preparadas para enfrentarse a las bestias demoníacas. Aunque aún no se atrevía a informarles a sus hombres acerca del plan al que llegó. Nadie tenía permitido saber que tenía la intención de atacar la fortaleza del duque. Si les contara su idea ahora, temía que Barrow y Carter lo encontrarían inaceptable. La diferencia entre el Fortaleza Lonson y el pueblo fronterizo simplemente era demasiado grande. Como la fortaleza oficial de la frontera del reino de Greycastle, sus muros eran de 10 pies de altura y fue construido piedra por los albañiles. Con el ejército privado del duque y con los ejércitos privados de las 6 familias nobles y también los soldados de la misma ciudad, ellos podían movilizar a más de 1000 soldados. En teoría, era imposible ganar un cerco cuando uno podía contar con ejército de 300, TLN, se refiere a que no podría ganar si llegaran a sitiar o rodear el pueblo fronterizo, incluso si estuvieran equipados con armas de fuego de su época. Y debido a las piedras de retribución de Dios, las brujas no podían ser usadas como un escuadrón de asesinato. Roland había confirmado este punto en varias ocasiones con Nictíngale. El duque Ryan y las personas importantes de las 6 familias comprarían estas piedras, sin reparar en gastos. Por supuesto, para el mundo exterior esta compra era llamada donación. Si alguien deseaba comprar tal piedra, tenían que donar varias docenas de monedas de oro. Anular el poder de las brujas dentro de cierto rango era el arma más poderosa contra las llamadas sirvientes del mal y era el mayor fondo de ingreso anual para la iglesia.
Roland solo tenía una oportunidad cuando se trataba de una pelea a campo abierto. Gracias a esta era, la mayoría de los soldados eran obligados a la batalla. Así que si un lord quería que su ejército obligado no huyera a medio camino, requería viajar con su ejército, el cual presentaría la oportunidad perfecta para implementar el plan de aniquilación de Roland. No obstante, aún estaba inseguro en cómo tomar ventaja de esta oportunidad. Después de todo, su experiencia en tácticas de guerra solo venía de películas y trabajos televisivos o relatos históricos, por lo que no tenía experiencia propia. Al final, pensó que desde que no lo entendía, primero debería enfocarse en las cosas en las que era bueno. Roland quería estirarse un poco y dejó su oficina para tomar un paseo en su jardín. La segunda máquina de vapor fue ensamblada y estaba mantenida quieta en medio del campo. A primera vista, la nueva máquina de vapor se veía mucho más limpia que la anterior y las marcas de soldadura no eran desiguales como antes. Esta obra maestra era posible gracias a las nuevas capacidades de Anna. Su llama verde podía perforar en las más pequeñas aberturas para soldar, permitiendo a las partes individuales encajar mejor que en el pasado. Sin embargo, la diferencia más importante entre la segunda máquina de vapor y la anterior máquina de vapor no era la vista general, sino la integración de un regulador centrífugo. El primer juego de sistema de control automático y el sistema de realimentación podía ser considerado como un gran hito. La estructura del regulador de Roland era muy simple, consistía en dos esferas de hierro conectadas con una cuerda a una barra principal. A primera vista parecía justo como una libélula de bambú con el que jugaban los niños durante su niñez. Para el regulador, el equivalente para las aspas eran las dos esferas de hierro. Cuando la máquina de vapor trabajaba, la barra principal sería conducida a girar, y cuando la salida fuera muy alta, las esferas girarían más rápido, gradualmente aumentando su altura bajo la influencia de la fuerza centrífuga, cerrando la válvula poco a poco. Cuando la salida disminuyera, la velocidad de las esferas también se reduciría, bajando su posición bajo la influencia de la gravedad y, por lo tanto, incrementando la salida de la válvula nuevamente. Esto mantenía siempre a la máquina de vapor trabajando a una potencia relativamente fija. Con el control de velocidad, ahora era posible permitirle a la segunda máquina de vapor procesar tareas más sofisticadas. Los engranajes producidos por los herreros fueron entregados y puestos en una esquina del almacén. Viéndolos desde una perspectiva de línea de producción industrial, ninguno de estos engranajes podía ser llamado calificado para trabajar y todos ellos serían arrojados a la caja defectuosa, esperando a ser reciclados. Pero en términos de esta era, eran trabajos de arte. Muy raros, el diseño de engranajes dentados fueron creados con un sentido de armonía. Los engranajes que habían sido sumergidos en manteca emitían un brillo metálico único. Además de haber producido engranajes, los carpinteros que eran responsables de la planeación ya habían construido las bases así como también las otras partes que ya habían sido preparados. Dejó que los guardias de la puerta llamaran a Anna para que juntos pudieran empezar a ensamblar el primer taladro impulsado por vapor. Empezaron con los planes de Roland, el cual consideró que era el plan más efectivo para producir fusiles en masa. Contar solo con herreros quienes tenían que fabricar un barril manualmente era extremadamente una pérdida de tiempo, pero también muy aburrido para los mismos herreros. Ahora, solo tenía que tomar una barra de hierro y podría perforar el barril directamente con el taladro. Para que un día fuera capaz de producir más de 10 barriles. Al mismo tiempo, reemplazando la cabeza, la máquina de taladrar no solo podría ser usada para perforar sino también para grabar las estrías. Con armas estriadas, la precisión de disparo sería mejorada aún más. Con esto, estaba confiado en que antes de finalizar el invierno, los dos grupos de milicia, cerca de 300 personas, podrían estar todos armados con fusiles. Sin embargo, Roland no podía garantizar que su ejército fuera capaz de recargar tranquilamente, apuntar y disparar a sus objetivos enfrentando una carga de caballeros. Era más realista pensar que más bien tirarían sus armas, se darían la vuelta y huirían lejos. Después de todo, el tiempo de entrenamiento de las dos tropas fue muy corto,
no tenían experiencia de combate contra otros humanos. Así que, tendría que sacar un arma más poderosa al campo de batalla, un arma que pudiera derrotar al enemigo incluso antes de que pudieran iniciar su asalto. Eso era la artillería. Como el dios de la guerra en la historia de las guerras humanas, la destrucción y disuasión traída por la artillería no era reproducible por los fusiles. Una artillería terrestre de 6 libras tenía el rango de atacar a la otra parte antes de que pudieran incluso ser capaz de reunirse. Los ejércitos mezclados de esta era seguramente serían incapaces de mantener la disciplina en combate mientras están bajo fuego constante. Siempre y cuando pudiera obtener 3 o 4 artillerías terrestres, sus enemigos nunca tendrían la oportunidad de asaltar. Roland estaba siguiendo un plan paso a paso con sus fresadoras manuales, los cuales podían ser usados para procesar engranajes de dirección. Él sería capaz de producir la máquina de vapor 2 con velocidad controlada, y con esta máquina podría fabricar su propio taladro. Con un taladro a vapor, sería capaz de procesar una variedad de barriles de fusil y barriles de cañón. Aún faltaban al menos 2 meses para el final de los meses de los demonios, por lo que siempre y cuando sus planes procedieran sin dificultades, la milicia del pueblo fronterizo tendría el poder para competir contra el duque en una batalla completa. Capítulo 61. Regreso. Justo cuando Roland se agachó para instalar la base de la nueva máquina de vapor, de repente aparecieron 3 figuras en el aire. Estas aterrizaron, tambaleándose, delante de sus pies y lo llevaron con ellos cuando cayeron al suelo. Ana estaba tan asustada que saltó de inmediato y puso un muro de llamas color verde para tratar de bloquear a los extraños. Cuando Roland alzó la vista, descubrió que una de las mujeres era la tan esperada Nictíngale. De su rostro, parecía muy agotada. Sus mejillas estaban anormalmente rojas, así que obviamente había estado corriendo en el clima frío y ventoso durante mucho tiempo, pero a pesar del viento, su frente estaba cubierta de sudor. Nictíngale levantó la cabeza y lloró con evidente ansiedad. Su Alteza, por favor llame a Nana y haga que venga. La necesitamos de inmediato. Ahora, Roland notó que la mujer atada a su espalda estaba muy pálida y tenía los ojos cerrados. Estaba envuelta en ropa que era de color rojo oscuro debido a la sangre húmeda y tenía un brazo casi cortado. Inmediatamente reaccionó y gritó hacia su guardia. Cardín, corre al centro médico y busca a Nana. Sí, Su Alteza. Respondió el guardia mientras se alejaba inmediatamente. Aparte de ellas dos, había también una joven muchacha cogida en la axila de Nictíngale. Parecía que no estaba en una situación seria, y miraba a su alrededor con ojos llenos de curiosidad. No estás herida, ¿verdad? Roland se adelantó para desatar a la mujer del brazo herido de la espalda de Nictíngale. Estoy bien, Su Alteza, lo siento mucho, no pude traer de vuelta a mis hermanas de la Asociación de Cooperación de Brujas. Nictíngale jadeó en busca de aire, su voz era muy débil. Aparentemente había tenido un viaje muy largo y físicamente se había sobrecargado. No digas nada más, necesitas descansar primero. Roland cogió a la mujer inconsciente y herida y dejó que Ana dirigiera a Nictíngale. Así, las 5 personas regresaron al castillo. Nictíngale tenía la habitación junto a la de Anna, así que cuando llegaron al castillo, inmediatamente ordenó a las criadas que encendieran el fuego en la habitación y también llenaran la tina de agua caliente. Después de que Nana llegó, primero le explicó lo que había pasado antes de que empezara a limpiar la herida y tratar la lesión mientras Roland salía de la habitación. Mientras no estuviera muerta, Nana sería capaz de sanar todas las lesiones como si nunca hubieran ocurrido, así que el problema no era si podía salvar su vida. Aunque Nictíngale había atado cuidadosamente el brazo, la circulación sanguínea había sido cortada durante demasiado tiempo, por ende, no sabía si podría salvarse. La limpieza y el tratamiento siguiente requerían que la paciente se desnudase, así que como un caballero, Roland eligió conscientemente salir. Pero, ¿cómo pudo haberse desarrollado en esto?
Se preguntó Roland. ¿Podría ser que el campamento de brujas fue atacado por bestias demoníacas y no había nadie más que fuera capaz de salvarlas? Si eso fuera cierto, entonces sería realmente una gran pérdida. Roland estaba nerviosamente merodeando en la entrada. Alrededor de media hora más tarde, la puerta se abrió y la primera persona que salió fue la desconocida que parecía indemne y que se había reunido con Nictíngale. Cuando lo vio esperando delante de la puerta, asintió con la cabeza y dijo: «Tú eres exactamente igual que como Nictíngale te había descrito». Roland no sabía qué hacer de esta frase. ¿Qué dijo ella de mí? Un príncipe que se preocupa por nosotras, las brujas. Mientras respondía a su pregunta, la niña cerró ligeramente la puerta. Desafortunadamente, la noticia era tan increíble que la mayoría de las brujas no creyeron lo que ella dijo. De hecho, yo también no podía creerle, pero es exactamente como mi padre siempre decía: el mundo es tan grande y tiene todo tipo de personas. Mi nombre es Relámpago, Alteza, me alegro de conocerte. Cuando terminó de hablar, inclinó la cabeza y apoyó la mano derecha en su hombro izquierdo, probablemente era su manera de saludar. Sin embargo, Roland no pensó más en el saludo, la mayoría de las personas no le creyeron, era la información importante. ¿La Asociación de Cooperación de Brujas no fue atacada por bestias demoníacas? ¿Ataque? No, ah. ¿Por qué piensas eso? Ella asintió con la cabeza mientras pensaba, pero de repente ella puso su dedo índice en su frente y reveló una expresión iluminada. Sí, ya veo. La hermana mayor con el brazo roto se llama Wendy, ella fue herida por nuestra respetada mentora, Kara. Entonces, Relámpago comenzó a contar la historia. Después de escuchar lo que había sucedido, Roland se quedó en silencio y pensó: así que en realidad fue así. Realmente he subestimado la cruel opresión que tienen que enfrentar las brujas. Ahora, después de haber sido acumulada durante muchos años, el odio entre las brujas y la nobleza de la iglesia ha alcanzado su apogeo. Esta Kara es una de las extremistas. Entonces, Roland tuvo la impresión de que lo primero que haría la líder de la Asociación de Cooperación de Brujas cuando tuviera el poder de hacerlo, sería erradicar a las personas con la misma actitud que ella. Pero afortunadamente, Nictíngale todavía fue capaz de regresar con seguridad. Y no solo eso, sino que incluso trajo 2 nuevas brujas junto a ella al pueblo fronterizo. En cuanto a la casa de brujas, pensó Roland, todavía dejaría que Carl la construyera. Incluso si no lo necesitaban en este momento, todavía existía la posibilidad de que el número de brujas aumentara. ¿Así que tú también eres una hermana de la Asociación de Cooperación de Brujas? Ya no. Relámpago suspiró y luego continuó. Es lo mismo para Wendy y Nictíngale. Desde que nos fuimos, ahora es imposible volver. Tengo miedo de que Kara no pueda tragarse su orgullo. ¿Sobrevivirá aunque Nictíngale atravesó su cuerpo? Preguntó Roland incrédulamente. Probablemente. En el campamento tenemos una bruja llamada Herdwedge que puede aumentar la eficacia de las hierbas varias veces. Explicó Relámpago. Al multiplicar el efecto de algunas hierbas hemostáticas y convertirlas en una medicina para reponer la sangre, salvar. La vida de Kara no debe ser un problema, pero en comparación con su bruja que tiene la capacidad de curar, el efecto es inferior. Al oír esto, Roland pensó: esto realmente será una molestia, parece que no basta con preocuparse por la iglesia, ahora también tengo que buscar a las brujas. Afortunadamente, su propósito es buscar la montaña sagrada, así que espero que la molestia de buscar a Nictíngale sea demasiado para ellas. Antes dijiste que no creías en lo que Nictíngale había dicho, así que ¿por qué te fuiste con ella y abandonaste la Asociación de Cooperación de Brujas? Porque tienes una máquina que sopla y resopla humo de color blanco y negro, y que puede crear piedras de pólvora e incluso ocuparlas para romper las montañas con una explosión ensordecedora. Relámpago repitió las mismas palabras que le había dicho Nictíngale. Tal vez no hubiera un príncipe que fuera bueno con las brujas,
pero no me hubiera mentido. Es imposible inventar ideas tan reales, al menos eso era lo que mi intuición de explorador me dijo. Y apenas ver la monstruosidad en el patio que es capaz de expulsar gas blanco me muestra que tenía razón. ¿Esta monstruosidad? Niktingale parece llamarlo, una máquina de vapor, ¿verdad? ¿Explorador? Roland ignoró automáticamente la última pregunta. Sí, explorador. Relámpago enfatizó la palabra. Esta es la razón por la que elegí seguir a Niktingale. Todos los exploradores tienen curiosidad por lo desconocido. Roland suspiró secretamente. ¿Qué debo hacer con esta bruja? Alguien como ella solo podría sobrevivir en esta era si nacieran en una familia rica. Alguien solo tenía que mirarla una vez para saber que era una chica poco femenina, no solo por su ropa, sino también por su corto cabello dorado. ¿Segura que tu nombre no es Isabarriel? ¿Quién sería? Mi nombre es Relámpago, explicó orgullosamente la niña. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo y Anna y Nana salieron. ¿Cómo fue? Preguntó Roland. ¿La curación salió bien? Al ver a Nana sentir, Roland finalmente pudo sentirse aliviado. Generalmente, una extremidad necesitaría ser reconectada en el plazo de 6 a 8 horas. Cuando se superaba este límite de tiempo, la tasa de éxito se reduciría considerablemente. Desde que Relámpago dijo que habían tomado más de un día para viajar desde el campamento al pueblo fronterizo, la posibilidad de salvar la extremidad era realmente muy pequeña. Casi sería imposible volver a conectar los nervios mediante una cirugía convencional. Esto demostró una vez más cuán increíble era la habilidad curativa de Nana. Ahora la joven bruja también estaba cansada, parecía que el tratamiento también le costó un gran esfuerzo. Roland les dijo, todas ustedes han trabajado mucho hoy, así que después de cenar, ustedes deben dormir aquí con Anna. Por supuesto, pensó que eso también significaría que el señor Pine también dormiría aquí. Capítulo 62, Juramento. Hoy fue un día tan emocionante con tantos asuntos sorprendentes que Roland no quería continuar el aburrido trabajo con la máquina de vapor. En cambio, él tenía a su cocinero preparando una cena excepcionalmente increíble de filete con pimienta negra y huevos fritos, sin ningún límite a la cantidad, todo el mundo podía comer. Después de comer, Relámpago y Anna tuvieron que acariciar sus vientres hinchados mientras Nana, masticando el último trozo de carne, todavía estaba lleno de vitalidad. Además de la cena, le había pedido a la sirvienta que preparara y entregara un guiso de carne blanda y gachas de avena en un plato de porcelana termopreservante para Niktingale. Una vez que Niktingale y Wendy se despertaron, inmediatamente pudieron comer comida caliente. Después de la cena, el siguiente paso fue organizar habitaciones para todas. Afortunadamente, los señores del pueblo fronterizo amaban la exquisitez y la grandeza. A pesar de que este pequeño pueblo solo fue construido para la minería, como un punto de seguridad temprana, el castillo todavía se construyó a los estándares de una ciudad de tamaño mediano. Gracias a esto, Roland tenía ahora un área de 9 metros cuadrados de superficie distribuida en 3 plantas, junto con torres de vigilancia y torres de flecha en forma de pagodas en las 4 esquinas del castillo. También poseía su propio vestíbulo y jardín trasero. Roland arregló la habitación opuesta a la habitación de Anna para Relámpago mientras la habitación de al lado iba a ser para Wendy después de su rehabilitación. Cuando Roland vio a Nana entrar en la habitación de Anna con un bastón de azúcar en la mano, no pudo evitar menear la cabeza con diversión. De vuelta en su oficina, Roland se sirvió una jarra de cerveza. Un plan solo era bueno hasta la primera desviación. Había pensado que con la ayuda de Niktingale, habría conseguido un lote de brujas nuevas, obteniendo un impulso en ciencia y tecnología, una mejora en la agricultura, etc. Pero nunca había esperado que la líder de la Asociación de Cooperación de Brujas tuviera tal hostilidad hacia las no brujas. Las brujas como Niktingale parecían ser una minoría. Wendy, después de la charla con Relámpago, supo que Wendy en realidad no quería dejar la Asociación de Cooperación de Brujas.
Ella solo tenía la intención de salvar a Nictíngale, pero después de su intervención, fue tratada como una traidora por Cara y las otras brujas. Después de su primer trago, Roland se sirvió otro. Incluso si la cerveza no era la mejor, todavía era mejor que nada. Durante la comida, Roland le había preguntado a Relámpago acerca de sus habilidades y las de Wendy. Relámpago dijo que podía volar como un pájaro y volar libremente por el aire mientras que Wendy era capaz de controlar el viento. Al oír esto, Roland no podía pensar en un buen uso para una actualización tecnológica, pero para la próxima guerra tenían un gran potencial. También le preguntó acerca de las habilidades de las otras brujas en el campamento y descubrió que sus habilidades variaban fuertemente y parecían no seguir ninguna regla. Algunos efectos difícilmente podrían describirse con la ciencia, mientras que algunos eran completamente extraños. Por ejemplo, Cara la bruja serpiente, la fundadora de la Asociación de Cooperación de Brujas. Podía condensar su magia en serpientes, estas serpientes no eran ilusiones, podían ser tocadas. Y también atacar a un enemigo. Los diferentes colores de las serpientes representaban los diferentes venenos. La iluminación solo había visto dos tipos de serpientes, parálisis y tóxicos. Roland encontró que no solo era Ana, sino que Cara y las otras brujas también podían usar su magia dentro de un pequeño rango. Por ejemplo, cuando el fuego verde de Ana se alejaba a un rango de 5 metros, de repente desaparecería. Las serpientes de Cara tampoco podían alejarse demasiado. Para Nictíngale era incluso una distancia más corta. Cuando ella quería influir en un objeto extraño, tendría que dejar su niebla y hacerse visible. Por esta razón, siempre estaban equipadas con ballestas en caso de que tuvieran que enfrentarse a la iglesia o a cualquier otro ejército que poseyera la piedra de retribución de Dios. De lo contrario, solo podrían huir en todas direcciones. Roland trabajó hasta la medianoche y el fuego en la chimenea ya se había apagado. Cuando empezó a estornudar, pensó que ya era hora de dormir. Cuando abrió la puerta de su habitación, pensó que había entrado en la habitación equivocada, ya era una escena familiar, donde una mujer ya estaba en la habitación, sentada en su cama. Su figura estaba medio envuelta en la oscuridad, su sombra reflejada por el fuego solo se exhibía en mosaico, como un mural. Sin embargo, esta vez hubo una gran diferencia con los casos anteriores, a saber, que la mujer ya no llevaba sus túnicas para esconder su cuerpo. En vez de eso, los había sustituido por ropas civiles corrientes. Su apariencia ya no estaba oculta del mundo exterior, y ahora todo el mundo podía ver directamente su apariencia. Nictíngale. Roland se puso un poco nervioso. ¿Este tipo de encuentro sería una suerte? Cuando Nictíngale notó que el príncipe había entrado, se levantó y caminó lentamente. Incluso después de medio día de descanso, su rostro lucía mejor que la mayoría de la gente. Sus mejillas pálidas ahora estaban de un tono rosado, y su pelo no le dio una apariencia apagada. Él pensó, tengo que decir, la resiliencia de una bruja es realmente increíble. Has trabajado mucho en los últimos días. Roland tosió, rompiendo el silencio y luego continuó, ¿por qué no descansas más? Relámpago ya me lo ha contado todo. Al oír esto, Nictíngale sacudió la cabeza, dando una impresión solemne. Esto le dio a Roland la sensación de que algo andaba mal, y en sus ojos podía ver una dedicación indescriptible. Roland se dio cuenta de que había tomado su decisión y estaba convergiendo sus emociones hacia él. Esta mirada de determinación era difícil de ver en muchas otras personas, así que Roland esperó hasta que ella hubiese encontrado las palabras correctas. Sin embargo, Nictíngale no comenzó a hablar inmediatamente. En cambio, respiró hondo, se apoyó en una rodilla mientras sostenía una daga en la mano, e inclinó levemente la cabeza. Esta era la etiqueta de la ceremonia típica de los caballeros, cuando alguien de la aristocracia juraba lealtad a un superior. A menudo lo hacían de esta manera. Su Alteza Roland Wimbledon, yo, Verónica, también conocida como Nictíngale, juro. Dijo con un tono formal, mientras seas amable con las brujas, estaré a tu servicio,
ya sea como un fuerte escudo contra los demonios, o como su espada personal durante la noche, sin ningún temor de arrepentimiento, hasta el último momento de mi vida. Roland pensó, así que esta es la decisión que tomó después de que la Asociación de Cooperación de Brujas se convirtiera en una decepción para ella y destruyó su esperanza de llevar a las brujas a un futuro mejor. Si iba como quería, rechazaría su oferta, ya que estaba más acostumbrado a contratar o a trabajar juntos. Si existieran más ambiciones y un ideal común, podrían convertirse en camaradas. Sin embargo, sabía que a veces no tenía sentido subrayar la igualdad y la libertad. Mientras no hubiera un suelo adecuado, incluso las mejores semillas se descompondrían. Como príncipe, no podría apartarse de su papel de príncipe hasta que unificara el reino. Después de un momento de silencio, Roland actuó de acuerdo con la etiqueta de la corte real en los recuerdos del expríncipe. Él tomó su daga y luego le tocó los hombros 3 veces con su propia espada. Acepto tu lealtad. Los hombros de Nictingale temblaron ligeramente. Parecía que finalmente podía relajarse. Luego extendió la mano derecha, sujetando la mano de Roland frente a ella. Nictingale tomó sus dedos y besó delicadamente el dorso de su mano. Con esto el ritual llegó a su fin. Aunque la ceremonia de la lealtad ejercida por las brujas era extremadamente indescriptible, el seguir a través del conjunto de acciones no podía ser archivado con un fondo ordinario. Y también se llamaba Verónica. ¿Verónica es tu verdadero nombre? ¿No tienes un apellido? Roland la levantó y preguntó. Sí, Su Alteza. No tengo intención de ocultar nada de ti. Hace 5 años, abandoné la familia Gillen. Ahora la familia y yo no tenemos nada que ver el uno con el otro. Nictingale le contó todo, y puso hasta la última barrera en su corazón al contarle su propio pasado. Nació en la ciudad de Plata, la ciudad cuyo nombre proviene naturalmente de sus galardonadas minas de plata. Su padre era un vizconde, pero su madre nació como una plebeya. Tales matrimonios no eran comunes, pero los dos lo habían hecho bien. Además, Nictingale también tenía un hermano llamado Ide. Había pasado toda su infancia en la ciudad de Plata, y ese fue el periodo más feliz de su vida. Capítulo 63, Vieja Historia. Nictingale había pasado toda su infancia en la ciudad de Plata, y ese fue el periodo más feliz de su vida. Sin embargo, este maravilloso periodo solo duró hasta el invierno en que cumplió 14 años. En ese invierno, los refugiados comenzaron un motín en la ciudad de Plata. Sus padres salieron a distribuir comida, pero nunca regresaron. Nictingale y su hermano fueron enviados a la casa del hermano de su padre, otra rama de la familia Gillen. Este fue también el invierno en que Nictingale había despertado sus poderes de bruja. Ella cuidadosamente ocultó sus habilidades, pero al final ella fue descubierta por el señor Gillen, quien inmediatamente separó a Nictingale de su hermano y usó la vida de su hermano para amenazarla a cumplir sus demandas, así que Nictingale no tuvo elección. El señor Gillen la envió al gremio de los ladrones y la hizo someterse a su entrenamiento. Más tarde, le hizo hacer algunas cosas sombrías, como irrumpir en las casas de sus enemigos para robar contratos comerciales u otras cosas importantes y escuchar a escondidas en las reuniones del ayuntamiento. Incluso tuvo que ir a algunas casas de potenciales competidores y poner veneno en sus tanques de agua. El negocio de la familia Gillen creció más y más, pero la actitud de Gillen hacia Nictingale gradualmente se volvió más y más perversa. Si incluso la más ligera cosa salía mal, ella sería pateada. Cada vez que ella no hacía algo por él, encerraba a Nictingale en una habitación de su casa, la cual tenía su puerta reemplazada por barras de hierro. La parte que puso a Nictingale más triste y desconcertada fue que no pudo ver a su hermano Ide. Empezó a sospechar que el señor Gillen ya había matado a su hermano. Habiendo tenido suficiente de sus repetidas peticiones, finalmente trajo a su hermano menor. Sin embargo, cuando Ide vio a Nictingale, echó una mirada llena de asco y dijo que nunca quería volver a verla, porque como bruja y sierva del diablo, debería irse al infierno. Al oír esto, el mundo de Nictingale se derrumbó, pero la pesadilla no había terminado.
El señor Gillen le dio el golpe final. El hecho de que se convirtiera en una bruja era un secreto, pero aún así le dijo a Ide, e incluso le dijo que cuanto más lejos estuviera de una bruja, mejor sería. Después de que Ide se despidiera de Nictíngale, el señor Glan le advirtió severamente que Ide heredaría el título de su padre, pero si ella no continuara obedeciendo sus órdenes, haría morir a su hermano en silencio. De esta manera, Nictíngale se hundió más y más en la tristeza y la desesperación y se convirtió en una marioneta manipulada por la familia Gillen. En su día de la mayoría de edad, tuvo que completar una tarea para la familia y estaba en camino a casa cuando conoció a Wendy. O, más precisamente, Wendy la encontró. Wendy le dijo a Nictíngale todo acerca de la Asociación de Cooperación de Brujas y le dijo que había muchas personas que habían pasado por experiencias similares a las de Nictíngale, pero estas hermanas no se habían rendido. Al oír esto, el corazón destrozado de Nictíngale se encendió de repente con una nueva chispa de vida. No necesitaba mucho tiempo para cambiar de confusión a determinación. Una semana después de su cumpleaños, ya había superado la tortura, obligando a su magia a experimentar grandes cambios. Su niebla ya no ocultaba simplemente su figura, sino que también pudo atravesar las barras de hierro. El día en que finalmente se había recuperado de las aflicciones de su día de la mayoría de edad, entró en su mundo de niebla para entrar en la habitación del señor Gillen, tomar un cuchillo y cortarle la garganta. El señor Gillen soltó algunas respiraciones agudas y solo se oyó el sonido de burbujas de sangre. Durante toda la situación, Nictíngale descubrió que estaba mucho más calmada de lo esperado. Entonces, Wendy y Nictíngale dejaron la familia Gillen. En cuanto a su hermano Ide, ella lo ignoró y no quería volver a verlo. Después de esto, ella y Wendy comenzaron su viaje hacia la Asociación de Cooperación de Brujas. Cuando Nictíngale llegó al final de su historia, esperó un momento, pero cuando sintió que Roland todavía estaba inmerso en su pasado, salió de la habitación para retirarse por la noche. En cuanto a Roland, después de mucho tiempo, finalmente se había recuperado y recordó que Nictíngale dijo una vez que cada bruja tenía una larga historia de amargura. Si pudieran alcanzar su día de adultez, incluso podrían considerarse afortunadas. Mientras Roland cruzaba de mundos, fue una suerte que se hubiera convertido en un príncipe. A la mañana siguiente, Roland fue a visitar a Wendy en la habitación de Nictíngale. Después de una noche de descanso, el color en el rostro de Wendy se veía mucho mejor y el brazo previamente lesionado parecía totalmente curado. A pesar de que todavía estaba débil, se sentó e hizo una reverencia para rendir homenaje al príncipe. Ya sé de ti, gracias por salvar la vida de Nictíngale. Roland sacó un pergamino de su bolsillo y se dirigió directamente al punto. No hay duda de que con Cara como su líder, será imposible para ti regresar a la Asociación de Cooperación de Brujas. Por lo tanto, sería mejor que te quedaras en el pueblo fronterizo y trabajar para mí. Si estás de acuerdo, solo necesitas dejar tu firma en este contrato. Tendrás el mismo sueldo que Ana, y cada mes recibirás una moneda de oro real. Su Alteza. Nictíngale pestañeó titubeantemente. Roland sabía lo que quería decir. Después de todo, esto cambiaría su vida. Además, después de que Wendy le hubiera salvado la vida en las montañas, Nictíngale no quería que Roland la obligara a tomar una decisión inmediatamente. En opinión de Nictíngale, mientras Wendy permaneciera en el pueblo fronterizo durante algún tiempo, ciertamente llegaría a su lado. A mí también me gustaría no obligarte a hablar de esto con tanta prisa, pero algunas cosas se vuelven un poco más peligrosas con cada día de retraso. Roland hizo una pausa por un momento, pero Wendy no lo interrumpió y en silencio esperó a que continuara. Creo que sé un método para que una bruja pueda sobrevivir su día de despertar sin ningún dolor. Esta observación provocó un fuerte estallido de las dos brujas que preguntaron al unísono. ¿Qué? Es solo mi especulación y no hay evidencia tangible. Apaciguó Roland. Pero creo que sé la razón por la que las brujas en el campamento sufrieron menos dolor en comparación con su vida en la clandestinidad.
La única diferencia entre ambas situaciones fue que mientras escondían su identidad de bruja, no usaban su poder mágico, pero durante su vida dentro del campamento, tenían que usar su capacidad para mantener las operaciones diarias. Wendy asintió con la cabeza. Tú tienes la razón. Y en el caso de Ana, ella entrenó su habilidad diariamente antes de convertirse en adulta, y ella incluso cayó en un coma debido a utilizar excesivamente su poder mágico. Cuando finalmente recuperó la conciencia, había superado el obstáculo más difícil como bruja, e incluso sin ninguna lesión. Así que, creo que esta es probablemente la clave para conquistar la mordedura de los demonios que ataca a sus cuerpos. Creo que una bruja es una especie de recipiente mágico, y durante la adolescencia, la bruja siempre está acumulando magia. Cuando esta magia excede el nivel de tolerancia del cuerpo, causa daño al propio cuerpo de la bruja, y la mordedura de los demonios tiene lugar en el día del despertar de la bruja, el momento más poderoso de una. Así que, si una bruja puede liberar continuamente su magia, manteniendo constantemente su magia en un nivel seguro, tal vez la tortura que la bruja tendría que pasar durante el día del despertar se vería muy reducida, o incluso desaparecería completamente. Roland hizo una pausa por un momento para dejarles pensar, y entonces dijo: como el señor del pueblo fronterizo, puedo ofrecer a las brujas un lugar seguro para utilizar su magia. Nadie va a arrestarlas, enviarlas a un juicio o a la muerte por usarla. Si mi suposición es correcta, entonces no hay duda de que el pueblo fronterizo será el final de su larga búsqueda de la montaña sagrada. A una bruja se le enseñaba desde el principio que su capacidad peligrosa fue dada por el diablo. Después de un sufrimiento interminable, la bruja sentiría que no era su propia fuerza, sino que su poder era una maldición, iniciando un círculo vicioso. Cuanto más la bruja no quería usar su magia, más fuerte sería la mordedura de los demonios. Directamente después del cruce, la actitud de Roland hacia esta fuerza era completamente opuesta. Después de pasar por los recuerdos del viejo príncipe y descartar la existencia de un dios, simplemente había visto la magia como una especie de energía, una energía que era controlada por su propia fuerza de voluntad. Wendy permaneció en silencio durante mucho tiempo, pero luego preguntó: cuando firme el contrato y acepte trabajar para ti, entonces quiero saber primero, ¿qué necesitaré hacer por ti? Durante los últimos siglos, debido a sus habilidades únicas, algunas brujas fueron compradas por unas pocas personas ambiciosas y fueron secretamente encarceladas, usadas como herramientas de consumo. Aunque la Iglesia buscaría y castigaría tal comportamiento, todavía era difícil prohibirlo. Además, solían ser despiadados hacia las brujas. Una vez que habían perdido su valor, sus destinos podrían ser descritos como un espectáculo demasiado horrible para soportar. Por supuesto, Roland también había oído hablar de estos casos, pero él tomó una fantasía a los intereses a largo plazo y creía que esta era una situación de ganar-ganar para todos. Entonces, él sonrió y respondió: lo primero que tienes que hacer es practicar tu habilidad repetidamente hasta que la entiendas completamente, igual que Anna.